Hay una isla en el Atlántico Sur. No aparece en los mapas de carretera porque no hay carreteras. No aparece en los mapas de aeropuertos porque no hay aeropuerto. Aparece, si la buscas, en los mapas políticos como un pequeño punto negro entre Sudáfrica y América del Sur, tan alejado de todo que da la impresión de que alguien lo puso allí por error. No es un error. La isla se llama Tristán da Cunha. Tiene 47 kilómetros cuadrados de tierra volcánica, un volcán activo que alcanza los 2.400 metros de altura, y aproximadamente 250 personas que llevan más de 2 siglos viviendo allí, en el lugar más remoto del planeta que tenga habitantes permanentes. El punto más cercano de tierra continental es Sudáfrica. A 2.800 kilómetros, la isla habitada más cercana es Santa Elena, a 2.160 kilómetros. La misma Santa Elena donde Napoleón Bonaparte pasó sus últimos 6 años de vida, convencido de que el Atlántico Sur era la prisión más efectiva que el Imperio Británico podía diseñar. Tristán da Cunha está más lejos que esa prisión, y en octubre de 1961 el gobierno británico evacuó a todos sus habitantes. No como castigo, como rescate. El volcán que habían ignorado durante generaciones había empezado a recordar que estaba vivo, y alguien en Londres tomó la decisión razonable de sacar a 264 personas antes de que la lava tomara la decisión por ellos. Los llevaron a Inglaterra, a los hospitales con médicos especializados, a los supermercados con todo lo que una persona pudiera necesitar, a las escuelas, a los empleos con salario fijo, al mundo moderno en su versión más completa. Y 2 años después, 148 de los 198 adultos con derecho a voto decidieron volver. No como una petición educada, como una exigencia formal presentada al gobierno de Su Majestad. El gobierno británico intentó convencerlos de que se quedaran. Les explicó las ventajas. Les ofreció estabilidad, atención médica, futuro para sus hijos. Ellos dijeron que no. Y la razón que dieron para querer volver a una roca volcánica sin aeropuerto en el fin del mundo, esa razón no fue la que nadie esperaba. Para entender por qué eligieron volver, hay que entender qué era el lugar al que volvieron. Y para eso hay que ir al principio. Tristão da Cunha era un almirante portugués. En 1506, durante una expedición de exploración al Atlántico Sur, sus barcos pasaron cerca de un archipiélago volcánico que no figuraba en ningún mapa existente. Anotó la posición, le dio su nombre y siguió navegando. Durante los 3 siglos siguientes, la isla existió en los registros cartográficos europeos como un punto de referencia para marineros, un lugar donde conseguir agua dulce y, en algunos momentos, carne fresca de los animales salvajes que habitaban la isla. Pero nadie se quedó. Hasta 1816, los británicos, con Napoleón recién exiliado en Santa Elena y el imperio preocupado por cualquier potencia que pudiera usar Tristán da Cunha como base de operaciones en el Atlántico Sur, enviaron una guarnición militar, 52 soldados bajo el mando del capitán Dougal Carmichael, con instrucciones de establecer una presencia permanente. Un año después, decidieron que no era necesario. La amenaza napoleónica estaba controlada. La guarnición sería retirada. Pero un hombre de esa guarnición no se fue con ellos. Su nombre era William Glass. Era cabo del ejército escocés, nacido en Kelso en 1786. Tenía 31 años. Tenía una esposa sudafricana llamada Mary y 2 hijos pequeños, y había tomado una decisión que a sus superiores les pareció, en el mejor de los casos, excéntrica. Prefería quedarse en Tristán da Cunha, no porque no tuviera a dónde volver. Tenía Escocia, tenía el ejército, tenía las opciones que el Imperio Británico ofrecía a un cabo competente en 1817. Prefería la isla. El 7 de noviembre de 1817, William Glass firmó un documento con los 2 soldados que habían decidido quedarse con él. Un acta fundacional. No era un documento oficial ni jurídicamente vinculante. Era un compromiso entre 3 hombres. Establecía que vivirían en igualdad completa, sin jerarquías de propiedad,
Sin privilegios heredados, la tierra y los recursos serían de todos por igual. Las decisiones se tomarían en común. Era una pequeña utopía en el Atlántico Sur. Y durante los años siguientes fue creciendo, no de forma dramática, despacio, con la lógica particular de un lugar al que llegabas solo si eras náufrago, marinero de paso, o alguien que había decidido deliberadamente dejar atrás el mundo. Los barcos balleneros del siglo XIX cruzaban el Atlántico Sur regularmente. Algunos hombres pedían quedarse, algunos conseguían que les dijeran que sí. Hubo mujeres traídas de Santa Helena, hubo matrimonios, nacimientos, muertes. El pequeño grupo fue acumulando apellidos. Hoy, 200 años después, esos apellidos siguen siendo los apellidos de prácticamente todos los habitantes de la isla. Glass, Swain, Repetto, Green, Rogers, Lavarello, Hagan, Patterson. 8 familias fundadoras. Y esta concentración tiene una consecuencia que los médicos y genetistas han estudiado durante décadas: el asma. Aproximadamente el 40% de los habitantes de Tristan da Cunha padece asma, un porcentaje que triplica el promedio mundial. Los estudios publicados en el British Journal of Chest Diseases a partir de los años 60 señalan el mismo origen, un único fundador que portaba la predisposición genética. Un gen multiplicado durante 150 años de una población pequeña y relativamente cerrada, hasta que 4 de cada 10 personas nacen con los pulmones predispuestos a la inflamación. La isla más remota del mundo, con la tasa de asma más alta del mundo, William Glass murió en 1853. Había pasado 36 años en la isla. Había visto nacer a sus hijos allí y en algunos casos morir. Había visto llegar a colonos nuevos y había visto marcharse a algunos de ellos. Lo que dejó no era una infraestructura, era un sistema de valores, una forma de organizar la vida comunitaria que no necesitaba gobierno externo porque la escala de la comunidad hacía que el gobierno directo, el consenso entre personas que se conocen, se necesitan y son familia, en un sentido u otro, funcionara mejor que cualquier burocracia. Durante el siglo XIX, Tristan da Cunha tuvo sus momentos de crisis. Una hambruna en los años 80 de ese siglo obligó a la evacuación temporal de las mujeres y los niños a Ciudad del Cabo. Un naufragio en 1892 mató a 15 de los hombres, adultos de la isla, prácticamente todos los que habían salido a ayudar a un barco en dificultades. La comunidad quedó diezmada y siguió adelante. Esta es la constante de Tristan da Cunha a lo largo de su historia. Sobrevive, no porque tenga recursos extraordinarios ni ventajas geográficas, sino porque la comunidad ha construido durante 200 años una forma de vida adaptada exactamente a las condiciones de ese lugar. Sin romanticismo, con la pragmática dureza de quien sabe que si el barco no llega, tiene que haber comida suficiente para los meses que el barco tarde en llegar. En octubre de 1961, la Tierra empezó a temblar, no de forma súbita, con la lentitud de los volcanes que llevan décadas dormidos y empiezan a despertar. Primero fueron temblores pequeños, frecuentes pero no alarmantes. Luego, el 6 de octubre, apareció una grieta en la parte sur de la isla, una fisura que empezó a emitir gases y fragmentos incandescentes. El administrador de la isla, Harold Lavarello, tomó la decisión que ningún administrador quiere tomar: evacuar. 264 personas, todos los habitantes, sin excepción. Hay algo que los registros de esa evacuación documentan con una precisión que hace que el lector se detenga. La gente empaquetó sus cosas con calma. No hubo pánico, hubo tristeza. Eso sí está documentado en los testimonios orales recogidos por la BBC en los meses siguientes, pero no hubo caos. Estas personas sabían exactamente lo que estaban haciendo. Estaban dejando el único lugar en el que habían vivido, en muchos casos, el único lugar en el que habían vivido sus padres y sus abuelos. Subieron al barco pesquero noruego Tristania, que se encontraba cerca de la isla. Luego fueron transferidos a otros barcos. En 2 semanas estaban en el sur de Inglaterra. Si estás llegando a este vídeo desde St. Kilda,
Si viste cómo los últimos 36 habitantes de esa isla subieron a un barco en 1930 y se fueron sin mirar atrás, aquí la historia gira al revés. Suscríbete si no quieres perder lo que viene después. El gobierno británico los instaló en Calshot, Hampshire, una antigua base de la Royal Air Force reconvertida en alojamientos temporales. Les dieron casa, les dieron trabajo, les dieron acceso al sistema de salud, escuelas con maestros, supermercados con los productos que cualquier persona en England podía comprar cualquier día de la semana. El mundo moderno en su versión completa. Y aquí es donde la historia se complica, porque la narrativa que cualquier observador de 1961 hubiera esperado es esta. Personas de una isla remota llegan al mundo moderno y empiezan a adaptarse. Los niños aprenden rápido. Los adultos les siguen. La promesa de la civilización cumple su función y en 10 años nadie habla ya de volver. Esa no fue la historia que ocurrió. Los adultos de Tristán da Cunha llegaron a England con una forma de entender el mundo construida durante 2 siglos de aislamiento. Una forma en la que el tiempo no se mide por horarios de trabajo, sino por las estaciones y las mareas, en la que la comunidad no se gestiona desde arriba, sino desde el acuerdo horizontal entre personas que se conocen por sus nombres y por los nombres de sus padres, en la que no existe el concepto de competir con tu vecino, porque tu vecino es, literalmente, familia. En Hampshire, en las fábricas y las calles de Southampton, ese modelo no encajaba. No era que la gente de Tristán da Cunha fuera incapaz de trabajar. Trabajaban. Eran personas competentes, con habilidades físicas reales y capacidad de adaptación. Consiguieron empleos, pero el trabajo en el sentido moderno no tenía el mismo peso. En Tristán da Cunha, trabajas porque la comunidad lo necesita y porque el resultado es directamente tuyo y de los tuyos. En una fábrica de Hampshire, trabajas para producir algo que no usarás en un sistema en el que tu relación con el producto final es abstracta. Esto no es idealismo. Es lo que documentaron los propios informes del Colonial Office, los archivos del gobierno británico que administraba los territorios de ultramar, en los meses siguientes a la llegada. Los informes hablan de desorientación, no psiquiátrica. En Tristán da Cunha, cada persona sabe exactamente quién es dentro de la comunidad, qué papel tiene, qué se espera de ella, a quién debe ayuda y quién se la debe a ella. Esa red de obligaciones y pertenencias que a un observador externo podría parecer sofocante, era para ellos la estructura que hacía que la vida tuviera sentido. En Southampton, esa red no existía. Podías caminar por la calle y no conocer a nadie. Podías vivir en un edificio durante meses sin saber el nombre de tu vecino de puerta. Podías ser invisible. Para alguien de Tristán da Cunha, la invisibilidad no era libertad, era otra forma de no existir. Si este vídeo te está hablando de algo que reconoces, si las historias de lugares donde la comunidad todavía funciona como algo real te generan algo, suscríbete. Hay más lugares así y los vamos a explorar uno por uno. En 1963, menos de 2 años después de la evacuación, la comunidad de Tristán da Cunha fue convocada formalmente para decidir su futuro. El gobierno británico presentó las opciones con claridad: quedarse en England, con acceso a todos los recursos que eso implicaba, o volver a la isla, con todos los riesgos que eso también implicaba. 148 de los 198 adultos elegibles votaron volver. El gobierno intentó convencerlos. Argumentó el acceso a la sanidad. En Tristán da Cunha tendrían un solo médico, enviado desde England cada 2 años. Argumentó la educación de sus hijos. Argumentó la seguridad ante futuros episodios volcánicos. El Consejo de la isla respondió formalmente. El documento existe en los archivos del National Archives UK. La respuesta fue, en esencia, esta: agradecemos la preocupación. Queremos volver a nuestra isla y a nuestra forma de vida. No porque no entendieran lo que dejaban. Entendían perfectamente lo que dejaban, sino porque también entendían lo que recuperaban.
En noviembre de 1963, los primeros barcos con los que querían volver partieron hacia el Atlántico Sur. No todos volvieron. Algunos jóvenes habían formado relaciones en England, habían encontrado trabajo que les interesaba, habían descubierto que el mundo moderno les ofrecía algo que la isla no podía darles. Esos se quedaron. Pero la mayoría volvió. El volcán, en su ausencia, había producido un nuevo flujo de lava que destruyó parte de la planta de procesamiento de langosta y algunas instalaciones costeras. La gente de Tristán da Cunha lo vio al acercarse por mar y empezó a reconstruir. Hoy, Tristán da Cunha sigue siendo el lugar habitado más remoto del planeta. 250 personas aproximadamente, los mismos 8 apellidos en distintas combinaciones y generaciones. Un único asentamiento, Edimburgo de los 7 mares, con una calle principal, un hospital pequeño, una escuela, una tienda donde comprar lo que llega en los barcos. Los barcos llegan unas 6 veces al año desde Sudáfrica. No hay otra forma de llegar. El terreno volcánico de la isla no permite construir una pista de aterrizaje. Si hay una emergencia médica que supera la capacidad del hospital, una operación compleja, un parto con complicaciones graves, hay que esperar el barco o solicitar un desvío de urgencia a los barcos de paso. Esto no ha cambiado en 200 años. La economía principal son las langostas. Tristán da Cunha tiene algunas de las aguas pesqueras más productivas del Atlántico Sur. Exportan a través de un sistema mixto entre el gobierno de la isla y operadores privados. También venden sellos postales. Tristán da Cunha tiene su propio sistema postal y sus emisiones son coleccionadas en todo el mundo como curiosidad filatélica de un territorio que apenas existe en él. Imaginario colectivo. Hay una tienda online. La administran desde la isla. Desde ahí puedes comprar langosta del Atlántico Sur y que te llegue a casa, desde el fin del mundo. Aproximadamente 70 turistas visitan Tristán da Cunha cada año. Los que consiguen plaza en alguno de los barcos de suministros que aceptan pasajeros o los ocasionales cruceros de lujo que incluyen la isla en rutas del Atlántico Sur, no más, porque la logística no permite más y porque la isla no los necesita para sobrevivir. La isla tiene su propio consejo, elegido por los habitantes, que toma sus decisiones por consenso, como llevan haciendo desde 1817. Hay algo que los informes del gobierno británico de los años 60 no terminaron de procesar del todo. La evacuación de 1961 se hizo con las mejores intenciones. El volcán era real, el peligro era real. La decisión de sacar a la gente fue, en términos objetivos, razonable, pero venía acompañada de una suposición. La suposición era que, una vez expuestos al mundo moderno, con todas sus ventajas, querrían quedarse en él. No por presión, sino porque quien, habiendo visto un hospital de verdad, una escuela de verdad, una tienda con todo lo que uno pudiera necesitar, querría volver a una roca volcánica sin aeropuerto a 2.800 kilómetros de África? 148 de 198. Eso es lo que respondieron, no porque no entendieran las ventajas de lo que dejaban, las entendían perfectamente, sino porque también entendían algo que el gobierno británico de 1963 no había incluido en su análisis de ventajas, lo que significa saber exactamente quién eres y cuál es tu lugar en el mundo. En Tristán da Cunha, eso estaba dado desde el nacimiento. No como una prisión, nadie impedía marcharse a quien quisiera marcharse. Algunos de hecho se fueron y no volvieron, sino como un suelo firme sobre el que construir todo lo demás. En Hampshire, ese suelo no estaba, y para la mayoría de los que habían vivido en Tristán da Cunha, las ventajas del mundo moderno no compensaban la ausencia de ese suelo. Esa es la pregunta que Tristán da Cunha lleva haciendo desde 1963 a todo el que la conoce. No qué es lo que el mundo moderno puede ofrecer, sino qué es lo que el mundo moderno no puede reemplazar. Tristán da Cunha, el lugar habitado más remoto del planeta, y el pueblo que tuvo la oportunidad de dejarlo atrás para siempre y eligió volver. Si llegaste hasta aquí, ya sabes por qué este canal existe.
Hay lugares en el mundo que el mapa muestra, pero la historia no cuenta. Cada semana viajamos a uno de ellos. Si no quieres perderte el siguiente, suscríbete. El botón está justo debajo. Publicamos todas las semanas donde el mundo termina.